Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y esto es Apuntes de Filosofía. Y en esta oportunidad o en este video quiero mencionar o digamos dar algunas aproximaciones con respecto a la poesía en un diálogo. Este diálogo, que es un diálogo de juventud de el autor Platón, es llamado el guión. Así es que en este video o en esta oportunidad quiero dar algunas aproximaciones breves acerca de lo que vendría a ser este diálogo, ¿no? Con respecto o en mención o en relación a la poesía. Bien, como había mencionado antes, o bueno, hace mucho tiempo ya en un video anterior con respecto a la poesía, la palabra poesía proviene de el término o de la palabra griega poiem, ¿no? Poiem es una palabra griega que significa hacer, ¿no? Pero no es un hacer cualquiera, sino es un hacer con las manos. Y bueno, este hacer con las manos vendría a ser una especie de acción, ¿no? Una acción, una labor también que hace o que, digamos, inicia o trabaja el poeta. En tanto que esa acción, en tanto que esa acción del poeta o trabajo del poeta o labor del poeta, se podría señalar también que es una especie de tecne o técnica. La tecne o técnica, que es una palabra griega también, la tecne, significa o tiene varios significados dentro de la cultura griega antigua, ¿no? Y en el tiempo de Platón significaba técnica, pero también significaba o tenía otra denominación. Esta denominación era el arte, ¿no? El arte de escribir, el arte de llevar a la praxis, a la práctica, un saber teórico. Muy bien, pero ¿de qué trata el guión? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo lo que estoy mencionando con esto del guión? Pues bien, el guión va a hacer referencia a la tecne, y en tanto que hace una referencia a a la técnica, a la especialidad, a la labor que hace una determinada persona, el guión va a tener como problema o dilema fundamental, ¿no? El de si un poeta se, digamos, escribe poesía mediante o por medio de una técnica, una tecne o un conocimiento, una hacer con las manos, como había mencionado, pero mediante una técnica, ¿no? O, es decir, una técnica que puede llegar a ser entendida y también puede llegar a ser, digamos, reproducida o enseñada a otras personas, o bien un poeta puede hacer poesía mediante una especie de inspiración o digamos posesión que él tiene de la divinidad o de las musas, ¿no? Y si es una posesión divina o si lo hace por inspiración divina, no tendría o no cabría la posibilidad de que sea una técnica en sí, ¿no? Una técnica que pueda ser aprendida y a la vez enseñada, sino que es una especie de posesión, ¿no? Es como que el poeta entra en una especie de trance y es poseído su cuerpo por una musa o por un dios y ahí así de esa forma, de alguna manera, en estado de éxtasis empieza a escribir sus poemas. Bien, entonces tenemos esas dos posibilidades, ¿no? En las cuales se enfoca el guión de Platón. Y o por medio de una técnica, o el poeta escribe por medio de una técnica o por medio de una inspiración divina. Bien, en cuanto a la obra en sí, bueno, como ya había mencionado, esa es la problemática o el dilema o la tesis que va a perseguir este diálogo. Va a tener como personajes principales a dos personas, ¿no? Dos personajes. El primero es, bueno, el personaje que aparece prácticamente en todos sus diálogos, que es Sócrates, su maestro, el maestro de Platón. Y tenemos por otro lado a Ión, ¿no? A Ión. Ión era un rapsoda de la época. Los rapsodas eran una especie de, digamos, poetas errantes, poetas ambulantes que iban de ciudad en ciudad y declamaban poemas, poemas
generalmente de poetas, ¿no? No eran poemas propios, sino eran como una especie de declamadores, ¿no? Y bueno, en el caso de Ion era un rapsoda, era un poeta ambulante que declamaba muy bien los poemas de el poeta Homero, ¿no? El autor de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Bueno, en el caso de los rapsodas en general, generalmente, bueno, declamaban poemas no solamente de Homero, sino también de Hesíodo o Arquíloco, ¿no? Pero en el caso específico de Ion, este personaje, Ion, declamaba solamente los poemas de Homero. Pues bien, Sócrates en el diálogo pregunta, o digamos, le pregunta a Ion, ¿no? Pero Ion, tú eres, digamos, una especie de poeta, ¿no? Un rapsoda, ¿no? Que declama los poemas de Homero. Pero él se pregunta, o él le pregunta a Ion, de si solamente puede declamar los poemas de Homero, ¿no? O, no, ¿por qué solamente puede declamar los poemas de Homero? ¿Por qué no puede declamar los poemas de Hesíodo o Arquíloco, ¿no? ¿Por qué solamente se especializa o, digamos, tiene esa predisposición de solamente de declamar los poemas de Homero? Pues Ion, que, bueno, dentro del diálogo también mencionan que era un rapsoda muy reconocido. De hecho, cuando se encuentra con Sócrates en el diálogo, se dice que él había ganado los festivales de Asclepio, ¿no? Del dios Asclepio. Él era un rapsoda reconocido. Y este rapsoda le responde a Sócrates que no puede declamar poemas de otros autores, que solamente puede declamar los poemas homéricos porque de alguna manera dice que se siente, digamos, inspirado por los dioses, ¿no? Por, por alguna extraña razón que él no puede entender, solamente puede declamar los poemas homéricos, ¿no? Y bueno, Sócrates cuestiona esto, ¿no? ¿Por qué si es que le dice, ¿no? Si es que Sócrates, por ejemplo, habla dentro de su poesía, dentro de la Ilíada y la Odisea, sobre la guerra, por ejemplo, o sobre la medicina, y bueno, otros poetas de la época como Hesíodo y Arquílogo también hablan sobre la guerra o la medicina. Si esos tres poetas, si hay poetas que hablan sobre los mismos temas, ¿por qué tú no puedes hablar o declamar también poemas de Hesíodo o Arquílogo, si también ellos hablan de los mismos temas de los cuales también habla Homero? Y bueno, Ion, para la sorpresa de Sócrates, responde de que no, eso no es posible, porque de alguna manera a Homero escribe sus poemas de una forma distinta a lo que vendría a ser Hesíodo y Arquílogo, ¿no? Él habla de la guerra de una forma maravillosa, ¿no? De una forma, digamos, hermosa. Y bueno, también de la medicina y otros temas que también tocan Hesíodo y Arquílogo, pero que para Ion, Homero lo dice de una forma maravillosa, elevada, magistral, ¿no? Y que por eso solamente se dedica a declamar los poemas homéricos. Y entonces Sócrates le pregunta a Ion, le dice si es que solamente tú podrías de alguna manera enseñar o digamos enseñarme a mí la forma en la que ¿cómo es que tú declamas solamente los poemas homéricos? ¿Cómo es que, o sea, enseñarme la forma en la que tú declamas los poemas homéricos? ¿Podrías enseñármelo a mí? Dice Sócrates. Y Ion menciona de que no, porque de alguna manera él no puede responder a esa pregunta porque siente que cuando declama los poemas homéricos entra en una especie de éxtasis, ¿no? O locura desenfrenada que lo llevan siempre a declamar solamente los poemas de este autor, ¿no? De Homero. Y, y bueno, es allí donde Homero cuestiona este tipo de, el tema principal de la obra, donde menciona que o bien tú eres de alguna manera, digamos, justo en el sentido de que solamente, o bueno, eres injusto solamente porque tú declamas muy bien los poemas homéricos. Y lo declamas muy bien, le dice a Ion.
pero no puedes enseñarme a mí o a otras personas la forma en la que tú puedes declamarlos, ¿no? Eh, para nosotros también poder declamar los poemas homéricos, ¿no? Para poder de alguna manera manifestar nuestra poesía, ¿no? Y bueno, por eso eres injusto, le dice. O eres de alguna manera divino, le dice. Eso está casi al final de la obra. Le dice, o eres divino, o eres injusto, o eres divino por de alguna manera declamar los poemas homéricos o tu poesía en sí, o bueno, la poesía que él declamaba, porque estás en medio o de alguna manera atrapado por una especie de predisposición divina, ¿no? Por medio de los dioses o de las musas. ¿Por quién quiere ser tomado? Le dice Sócrates a Ión. Entonces Ión le dice, ¿no? Obviamente prefiero estar, digamos, dentro de la categoría de divino, ¿no? Que es por inspiración o predisposición divina por la cual yo puedo manifestar mis poemas, ¿no? Los poemas homéricos. Entonces Sócrates termina la obra o el diálogo señalando que es por medio de una predisposición divina que tú eres un poeta y que puedes declamar los poemas de Homero. Muy bien, entonces, al final de la obra, Platón, bueno, por medio de Sócrates, menciona que los poetas, de alguna manera, tienen esta predisposición divina, ¿no? Que tienen una forma, digamos, de alcanzar una forma de declamar su realidad, ¿no? Declamar por medio de la poesía, declamar la realidad por medio de la poesía, y si lo hacen es por medio de una inspiración o don divino. Y bueno, a todo esto, a todo lo que había mencionado sobre la inspiración o don divino, hay un poeta romántico llamado Percy Bysshe Shelley, que es del siglo XIX, un poeta inglés que de alguna manera era seguidor de las obras de Platón, ¿no? O bueno, era un lector de Platón, ¿no? Y él tiene una obra maravillosa también, dichosa de paso, llamado La Máscara de la Anarquía o Una Máscara de la Anarquía, algo así, que es un poema muy interesante, que yo se los recomiendo. Pero tiene otra obra en sí que hace alusión al Ión de Platón, o bueno, a las obras platónicas, o a este concepto de inspiración divina que hace Platón. Esta obra se llama Una defensa de la poesía. Y en esta obra, Shelley, que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Era esposo de Mary Shelley, que era la autora de Prometeo encadenado, ¿no? Esta obra maravillosa, o también llamado Frankenstein, ¿no? Bueno, en defensa de la poesía, o una defensa de la poesía de Shelley, menciona lo mismo, o de alguna manera hace un alegato, digamos, a favor de lo que es el argumento de Platón, que es el siguiente, ¿no? Que por medio de una inspiración o don divino, los poetas escriben su poesía, ¿no? Y que de alguna manera se podría decir que no tienen forma de poder transmitir su forma o sus técnicas, ¿no? O su técnica o su forma de escribir a otras personas, ¿no? Era una especie de don divino, ¿no? Era un poeta romántico y él justificaba muy bien esta excepción, ¿no? de hacer poesía mediante este argumento de Platón. Y es maravilloso porque la obra de Shelley y en realidad la obra de muchos autores románticos de la época de alguna manera toman este concepto de la inspiración divina en su obra, ¿no? En su obra poética o digamos también en su producción literaria. Muy bien. Shelley, en esta obra de una defensa de la poesía, también hace una especie de defensa a otra obra de la época, ¿no? De una obra de su amigo que se llama Peacock, ¿no? O Peacock, que también era un inglés, pero él escribió un libro, o bueno, una especie de ensayo, que se llamó Las Cuatro Edades de la Poesía, ¿no? Y menciona ahí la edad antigua, medieval, moderna y, bueno, contemporánea de la época, ¿no? Y señalaba en este libro, Peacock, ¿no? O en este ensayo, en Las Cuatro Edades de la Poesía, que en la última edad, o en la edad en la que vivía él, la poesía era eminentemente práctica, ¿no? Que
de alguna manera debería de haber sido práctica, ¿no? Que debería de ser su práctica, debería de ser útil a la sociedad, ¿no? A los cambios de la época. Recordemos, inicios del siglo XIX se están empezando a gestar las primeras revoluciones, digamos, revoluciones de la época, ¿no? Revolución industrial, la revolución francesa, las independencias de las colonias, ¿no? 1800, 1820, 21, 1879. Ya empiezan ya a gestarse las primeras gestas de independencia y bueno, era una época muy convulsionada, ¿no? Entonces, él decía que la poesía debería de ser útil a la sociedad, debería ser útil, ¿no? Debería ser una poesía práctica, pragmática. Pero Shelley, en respuesta a este ensayo de las 4 edades de la poesía, escribe una defensa de la poesía, donde toma el concepto que había mencionado de el autor Platón, ¿no? En su libro El Ilión. De hecho, Shelley también tradujo, bueno, fue uno de los primeros que tradujo al inglés la obra El Ilión de Platón, ¿no? Lo publicó en 1821. Y bueno, Shelley, dentro de todo lo que había mencionado, bueno, hace esta especie de defensa de la poesía. Y él menciona dentro de este ensayo, ¿no? Una defensa de la poesía, una especie de aforismo o digamos una sentencia que es muy interesante con respecto a la verdad, ¿no? O digamos a esta función social que tiene la poesía por medio de la verdad, ¿no? Y lo cito, y este es el siguiente. Un poema, dice Shelley, ¿no? En su ensayo, un poema es la imagen misma de la vida expresada en una eterna verdad, ¿no? La poesía o el poema como imagen viva o imagen misma de la vida expresada en su eterna verdad. ¿Qué quiere decirnos con esto Shelley? Bueno, básicamente lo que menciona este autor es que es la función o medio o producción que se produce en la vida, ¿no? Es una especie de imagen misma de la vida, es como un retrato. La poesía tiene que ser o es un retrato de la vida misma, ¿no? Que se expresa en la eterna verdad, ¿no? Este retrato que menciona Shelley, ¿no? Como retrato, ¿no? Como poema o poesía, como retrato mismo de la vida, es una especie de, digamos, función social que debe de tener la poesía para ese momento, ¿no? Para los momentos de la época, ¿no? Y que de alguna manera no contradice o no es contrario a la postura de Platón, que mencionaba que la poesía debería ser una especie de don divino o inspiración divina, ¿no? Porque la poesía, también menciona Shelley, ¿no? Que al ser un espejo o un retrato de la vida misma, se expresa o se es expresada en la eterna verdad, ¿no? Es decir, la poesía como una búsqueda de la verdad. Y esta búsqueda de la verdad, de alguna manera, es similar a la búsqueda de la verdad que también tenían los filósofos, ¿no? Los filósofos antiguos, como por ejemplo, no sé, la filosofía, como ustedes bien saben, surgió a inicios del siglo VI, IV antes de Cristo, ¿no? Con los presocráticos y ellos buscaban la verdad, ¿no? Especie de buscar los primeros principios, las primeras causas, ¿no? Con Heráclito, con Parménides, con Anaximandro, ¿no? El Arge y todo eso, ¿no? Y bueno, ellos solamente trataban de buscar la verdad, la realidad, ¿no? Comprender su realidad. Y ellos tenían una forma de buscar la verdad que era por medio de la filosofía. Pero Shelley dice que no, que la única opción, digamos, que de alguna manera tenemos para alcanzar la verdad no solamente es mediante la filosofía, sino también mediante la poesía, ¿no? Por eso resalto nuevamente esta frase de Shelley que es maravilloso para mí y que hay muchos ensayos con respecto a esta frase o a esta sentencia que menciona, ¿no? Un poema o la poesía es la imagen misma de la vida expresada en una eterna verdad, es decir, como una especie de... Hay dos formas de llegar a la verdad, ¿no? Por medio de la poesía, o poéticamente, o por medio de la filosofía, ¿no? De forma racional, buscando los primeros principios y las primeras causas, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera los poetas, también menciona Shelley, no tienen o no llegan a la verdad de alguna manera de la misma forma, ¿no? La misma forma racional con la cual llegan los filósofos, ¿no? Y que no por eso deberían de ser de alguna manera descartados, ¿no? Como una especie de labor útil, ¿no? Una labor o una técnica útil, o inútil que diga, perdón, como decía
Pocock, ¿no? En su ensayo Las cuatro edades de la poesía, donde mencionaba que al final, ¿no? Que en su tiempo ya la poesía había dejado de ser útil a la sociedad y todo eso, ¿no? Que hacía o decía cosas rimbombantes y que no tenía ninguna función social, ¿no? Shelley, con su ensayo en defensa de la poesía, decía, o tomaba el argumento de Platón, al decir que era una especie de inspiración divina y don divino, pero también le daba esa atribución o esa característica de don o función social que debía de tener la poesía. No por algo también escribió Una máscara de la anarquía, ¿no? Con respecto o en su ensayo, en otro ensayo, ¿no? que les había mencionado antes, donde este autor hace una especie de protesta por medio de este ensayo, ¿no? Bueno, este poema. Y que, bueno, entre su biografía también él había sido expulsado de la Universidad de Oxford, ¿no? De Inglaterra, por digamos, manifestar ciertas ideas contrarias a la época. Muy bien, amigos, creo que esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta especie de aproximación de la poesía por medio de la inspiración divina de Lyon y por medio de una defensa de la poesía, ¿no? Como rescatando la utilidad de la poesía por medio de este poeta inglés del siglo XIX llamado Percy Bysshe Shelley. Esto fue Apuntes de Filosofía y nos vemos en otro video. Chau, fa.